personas contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos, y en el caso de Garzón no por sus gestiones o por su actividad profesional como abogado. Así es, así que vamos a ver qué va a pasar también con ese tema. 7 de la mañana con 43 minutos y saludamos a esta hora a la senadora del Partido Comunista, representante aquí en la región metropolitana, Claudia Pascual. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, hola Juanita. Hola, buenos días. Sí, senadora, hay varios temas que queremos conversar con usted, pero partamos por lo que ocurrió ayer en el Tribunal Constitucional, esta revisión que realizó al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales sin que detectara algún tipo de norma que contravenga la Constitución. ¿Cómo le parece esa resolución que tuvo el TC? Bueno, a mí me parece que es una muy buena noticia porque efectivamente, en primer lugar, se tramitó una ley durante bastante tiempo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hubo espacio ahí para poder plantear desde las inquietudes, desde distintos gremios o sectores, digamos, y finalmente sale con un apoyo bastante transversal. Por lo tanto, era muy extraño que además con un método bien sui generis, porque no es parte de lo propio de cómo alegar, con un téngase presente a última hora la CPC, y incluso en el mismo día de ayer la SOFOFA se suma, digamos, a las inquietudes. Entonces, planteando como siempre situaciones como, en este caso, como que no habría igualdad ante la ley, y precisamente lo que esta ley hace es promover la igualdad ante la ley, pues es que si uno comete un delito pague acorde a la gravedad de ese delito, y si ese delito corresponde a cárcel, tiene que ir a cárcel. Y aquí lo que nos ha pasado es que en los delitos económicos o en los delitos medioambientales se pagan multas, o los casos más emblemáticos que han sido francamente irrisorios para la gente es que se terminó con clases de ética en nuestro país, ¿no? Entonces eso yo creo que es una muy buena noticia, da cuenta no solo de que la ley nunca tuvo ningún vicio de inconstitucionalidad, como se alegaba, sino que además se estaba recurriendo a un método sui generis, que es que un gremio ponga un téngase presente, y en segundo lugar, creo que también los argumentos de afectación a la producción son como súper reiterados, ¿no? Da lo mismo lo que hagamos en materia legislativa para mejorar muchas cosas en nuestro país, si es que van a afectar al mundo de las empresas, siempre se saca el mismo argumento. A propósito, senadora, del mismo argumento, se presentó ayer, y estoy poniéndome el parche antes de la herida para que podamos conversar sobre un tema en el que también se podría llegar a reclamar, ¿no? Este proyecto de ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que permitiría a las personas que tengan niños menores de 12 años, por ejemplo, a su cuidado, que no tengan con quién dejarlos, a las personas que tengan personas con algún grado de vulnerabilidad o de discapacidad, hacer trabajo de manera híbrida o definitivamente de manera telemática. Este proyecto de ley ha sido conversado previamente, por ejemplo, con el mundo empresarial. Bueno, esa es una pregunta que le corresponde al gobierno, digamos, contestar plenamente. Nosotras, a mí por lo menos como senadora, en un par de ocasiones nos han presentado las líneas muy gruesas. Yo quiero conocer el proyecto en detalle, pero hemos escuchado todos y todas, desde distintos ámbitos y hace bastante tiempo, sobre todo desde la pandemia en adelante, la promoción de mayores espacios de flexibilidad, no flexibilización entendido como precariedad, sino que de flexibilidad de modalidades de empleo para aquellas familias, mujeres, hombres, madres, padres o cuidadores, cuidadoras de personas que requieren cuidado y que se les dificulta sostener un empleo estable con la jornada presencial. Y además con jornadas que hasta hace muy poquito eran, son de 45 horas y que recién vamos a empezar a mutar gradualmente a la jornada de 40 horas. Entonces, efectivamente, desde esa perspectiva, son muchos los testimonios de organizaciones
de mujeres, de madres, padres que han estado abogando, digamos, ¿no?, por tener más modalidades para promover el empleo de las mujeres por un lado, pero también por otro lado para sostener en el tiempo el empleo de calidad de todos los cuidadores y las cuidadoras muy en particular. Ahora bien, en pandemia también se denunció mucho por parte de las trabajadoras y los trabajadores de todos aquellos que pudieron mantener el trabajo en modalidad telemática, que también había que regular, ¿no?, esa modalidad, porque las jornadas se hicieron interminables, porque entonces desde esa perspectiva creo que si el proyecto va enfocado a esas materias, creo que es un importante avance. No me cabe la menor duda que no todos los sectores productivos ni todos los tipos de trabajo se pueden a lo mejor acomodar a lo telemático, pero si hay una cantidad importante de empleos en esa materia, es una buena noticia. Sí, senadora, a propósito de este tema, respecto de también lo que mencionaba Juanita, porque efectivamente, y usted también lo señalaba, siempre está el riesgo de que finalmente este tipo de iniciativas sean utilizadas o mal utilizadas en el sentido de precarizar la estructura laboral, el mercado laboral o la jornada laboral, por ejemplo, de las personas que supuestamente pueden ser beneficiadas de este tipo de proyectos. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar el riesgo de que efectivamente el hecho de otorgar estos beneficios, que son más que justificados, terminan siendo un perjuicio para el trabajador? Bueno, yo creo que desde esa perspectiva tiene que haber una reglamentación en función de cómo fiscalizar las jornadas horarias, cómo hacer ese cuidado, cómo establecer además cómo tú rindes, ¿no?, tu trabajo, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva es un cambio bastante importante en términos de cultura laboral en nuestro país. Muchas veces la cultura laboral de nuestro país impone lo presencial y el que tú estés sentado en tu puesto de trabajo, si es que es un puesto de trabajo sentado, por cierto, sí. Obviamente, y como que estés ahí, y como que eso implica que estás cumpliendo, y no necesariamente lo que estás haciendo. Entonces, a lo mejor esto implica también generar debates de productividad, de cuáles son los productos que cada trabajador, trabajadora, dependiendo del tipo de trabajo que tiene que hacer, son los que tiene que presentar en definitiva, y que por supuesto todas estas modalidades flexibles, alternativas, digamos, a la presencialidad, desde esa perspectiva lo flexible, no pudieran, si tú estás por jornada completa, implicar detrimento en tu sueldo. O sea, yo creo que eso son elementos claves, digamos, ¿no? La OIT está abordando estos debates hace un tiempo y ninguno de estos debates los saca del marco de las definiciones de trabajo decente, por lo tanto esto es clave. Senadora, justamente a propósito de este proyecto, voy a retrotraerme a las 40 horas, por ejemplo, que se considera un beneficio, sin duda un avance para los trabajadores, pero han habido también voces críticas porque podría implicar flexibilización y las condiciones en las que los trabajadores con esta reducción de jornada podrían quedar justamente en ciertos ámbitos, de la producción podrían ser perjudicados. Cuando uno piensa en que finalmente en empresas pequeñas esta relación entre trabajador y empleado no es pareja, ¿no? No es igual. Se le pueden imponer al trabajador, más allá de lo que diga la ley, ciertas condiciones que finalmente lo terminen perjudicando. ¿Es posible, y ahí esta es una pregunta que seguramente no usted me va a decir cómo responderla definitivamente, pero ¿es posible reglamentar de manera de poder fiscalizar bien que eso se cumpla? Porque estamos llenos de leyes, senadora, que en la práctica son letra muerta. Bueno, la pregunta que usted hace también remite a poder hacer un debate de cómo fiscalizar, ¿no?, todos estos cambios. Lo digo porque efectivamente fue un tremendo avance en nuestro país el poder tener una ley que le permite a las trabajadoras y trabajadores de casa particular, que son en su gran mayoría mujeres, jornada
ordinarias, digamos, igual que la de los demás trabajadores, que no hubiera detrimento en tu sueldo, que tuvieran, me refiero en el sentido de que tuvieran que emparejarse el sueldo mínimo de todos, etcétera, etcétera. Pero finalmente, si el Estado no se fortalece en materia de fiscalización, yo me pregunto cuántas de esas trabajadoras de casa particular que han denunciado alguna situación han sido realmente fiscalizados los hogares en los cuales trabajan, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta tuya es muy atingente, porque no solo hay que mejorar la calidad de nuestras leyes en materia de la protección, en este caso al mundo de los trabajadores, pueden ser protecciones en otro ámbito o legislaciones en otras materias, pero al mismo tiempo también hay que dotar de las capacidades y facultades al Estado para que dé cumplimiento de las mismas, ¿no? Entonces, cuando tenemos en nuestro país, a propósito de los debates del último tiempo, vinculados a temáticas constitucionales también, y los debates en política durante los últimos 30 años, 33 años desde que terminó la dictadura, tú tienes un debate en donde tienes sectores políticos de nuestro país que de manera constante, permanente y sistemática te plantean que el Estado tiene que ser pequeño. Bueno, nosotros planteamos que el Estado no es que tenga que ser gigante y determinar todo lo que pasa en la sociedad, pero sí tiene que tener las herramientas, las facultades y las personas suficientes para poder generar las políticas públicas correspondientes de la mejor manera posible para que realmente le lleguen bien a la gente y poder también tener los recursos suficientes para poder fiscalizar el cumplimiento de las leyes. En materia ambiental, en materia tributaria, en todos los ámbitos. El problema se da en todos lados. Exactamente. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual, militante del Partido Comunista, representante de la región metropolitana, a propósito de diversos temas. Otro ámbito con el cual queríamos conversar con usted, senadora, es el proceso constitucional. Bueno, esta semana ya, o el lunes en realidad, se terminó el plazo para la presentación de enmiendas y han generado mucha preocupación, sobre todo aquellas presentadas por el Partido Republicano, algunas consensuadas con Chile Vamos, cerca de 4, pero en general hay otras que hablan de temas que... 96 solos. Sí, 96 solos. Una 396. Perdona sí. Que te corrija. No, sí, bien. Sí. O sea, eso implica hacer proyecto propio en la práctica. Sí. Exacto, eso es lo que quiero decir, que el número también te da un dato. Una cantidad impresionante de enmiendas y que en general han despertado la preocupación de que finalmente esto derive en un fracaso nuevamente del proceso, porque claramente apuntan todas estas enmiendas a un retroceso incluso de la Constitución que tenemos actualmente. ¿Cómo ve ese tema? Bueno, yo creo que hay una pregunta efectivamente legítima en esto. Primero porque Republicano fue un partido que no apoyó este segundo proceso constituyente, ¿no? Entonces se negó a él, estuvo en contra en todo el proceso de conversaciones que se hizo al alero del Parlamento, etcétera, etcétera, para la definición de este nuevo Consejo Constitucional, el Comité de Expertos, etcétera, y experta. Y desde esa perspectiva, cuando la noche del 7 de mayo salen los resultados de los consejeros y las consejeras, y ellos tienen un número muy importante, mayoritario, digamos, al menos tienen por sí solos el quórum de veto, digamos, del Consejo, se les puso la carga de la prueba en materia de que tenían que comprometerse, digamos, ¿no?, a la generación de una nueva Constitución. Y las primeras declaraciones fueron efectivamente, no, si la vamos a hacer, no sé qué. Pero lo que hoy día seguimos preguntando, ¿no?, es si realmente tienen un compromiso con esto, porque realmente generar un anteproyecto que yo tengo mis inquietudes, mis opiniones a favor y en contra de varios de los puntos del anteproyecto, pero en donde yo reescribo todo, donde reescribo inclusive bordes, ¿no?, que se supone que es lo que no podías traspasar, quiere decir que tu intención, en este caso, además por el tipo de contenido de las enmiendas, no solo es escribir un proyecto solo, como para ellos solos, y además para un sector específico, digamos, de la sociedad y no para la diversidad de la sociedad, por lo tanto que sea un proyecto altamente excluyente de otras visiones, sino que es al menos por algunos tipos de enmiendas,
que yo, porque todavía no hemos terminado de revisar, digamos, la totalidad, pero yo quiero alertar ya sobre las que tienen que ver y que y que vienen absolutamente reñidas con el riesgo absoluto con legislaciones que actualmente están en vigencia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿aquí se quiere una nueva constitución o se quiere hacer una constitución que sea más retrógrada en muchos aspectos que la actual constitución, ¿no? Entonces ese es un peligro real y por lo tanto lo tenemos que abordar de esa materia y yo espero que ahora todos los sectores políticos, sociales, además las organizaciones, etcétera, empiecen a manifestar, digamos, las inquietudes sobre este tipo de materias porque obviamente no corresponde. O sea, aquí no se quiere, por ejemplo, retroceder en materias como la ley de aborto en 3 causales, se quiere retroceder en materias de consagración de algunos derechos laborales, por ejemplo, de constitucionalizar, dicho de otra manera, no es tal cual como lo plantean ellos, pero como que los tratados internacionales tan relevantes como los de derechos humanos no sean obligados, digamos, ¿no? Porque tengan rangos absolutamente inferiores a la Constitución. Y eso es como casi premoderno, pues, para decirlo bien, bien con todas sus letras, ¿no? O sea, ¿cuál es un Estado moderno en nuestro país que no considere que los tratados de derechos humanos son tratados internacionales que deben estar absolutamente presentes en la vida de todos los países, ¿no? Y Claudia, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos y de los parlamentarios en que la ciudadanía, porque cuando uno piensa en el resultado de la elección para los consejeros y esta mayoría que obtiene republicanos y ve lo que fueron las estrategias y los despliegues comunicacionales, se da cuenta que una parte importante de la población termina comprándose frases hechas y titulares y que no entienden o que no conocen necesariamente el contenido que hay detrás. ¿Cuál es la responsabilidad de explicar a esa ciudadanía? Cuando yo pienso en que muchas personas te dicen que la defensa de las personas, de la criatura que está por nacer es obvia, y tú dices, por supuesto, es obvia, pero se quedan con ese titular y no entienden lo que hay detrás. Y uno tiene la sensación de que respecto a ese tema y a muchos otros, ellos tienen una estrategia comunicacional muy buena en el sentido de que instalan ideas que la gente, cuando uno empieza a desmenuzar y a explicar un poco más, no necesariamente comparte, pero no hay una contraparte que efectivamente explique y haga esa pedagogía. Sí, yo creo que hay varios fenómenos en eso, si me permite, Juanita. Por un lado, efectivamente, el tema de mensajes fáciles, cortos, ¿no? Fácilmente digeribles, por así decirlo, en términos cognitivos, digamos, ¿no? Que te llegan aprehensibles muy rápido, pero por otro lado también creo que hay otro tipo de mensajes que leen las incertezas, las incertidumbres, los miedos de la gente y que los traducen en algo que les puede responder positivamente al miedo que segmentos de la población o individuos puedan tener, pero que la forma que luego eso se traduce en la solución no es necesariamente la solución para el miedo que tenía la persona. No sé si me explico. Sí, lo que pero ¿cómo decir. contrarrestar eso? Sí, no, claro, entonces creo que funciona más esto. Bueno, yo creo que también tenemos varias complicaciones. Por un lado, lo que no se logra romper en materia comunicacional de poder tener el mismo grado de palestra, digamos, en todos los medios. Hoy día tenemos también además un fenómeno diferente que tiene que ver con la instalación de forma reiterada de noticias falsas, de mentiras, ¿no? Etcétera. Pero yo creo que el tema también central tiene que ver con la falta de inserción de las sensibilidades políticas, de los partidos políticos, de más organizaciones sociales que tengan miradas más nacionales y no solo el problema específico que se quiere resolver en la propia ciudadanía. Entonces hoy día tenemos muy poca ciudadanía organizada, o no muy poca, pero por lo menos que un porcentaje
mucho menor que la totalidad de la población en Chile, y desde esa perspectiva, cómo se informa la gente, bueno, es a partir de los medios, y los medios ya no son solo la televisión. No todo el mundo accede a los medios tradicionales de prensa, sigue siendo la radio un medio importante, pero hoy día también los canales de información son las cadenas de WhatsApp, el Instagram, el TikTok, no sé, todas las redes sociales, y donde ahí se instalan una gran cantidad de contenidos que tú no alcanzas a tener ni siquiera la dimensión de todo lo que está operando. No sé si Entonces, desde esa perspectiva, el desafío es muy relevante, digamos, ¿no? Sí, y además creo que en este marco de este segundo proceso constitucional, efectivamente, para decirlo de alguna manera, el resultado del 4 de septiembre dejó a mucha gente desilusionada, mucha gente que después reconoció que confió en el rechazar para tener una que nos una, y que se dieron cuenta que en realidad había sido un engaño. Entonces, nos falta un debate mucho más profundo, ¿no? Que sea menos efectista en el mal sentido de ir solo como al titular, sino que esta cosa más de pedagogía política, no partidista, sino que de pedagogía política, y que son las cosas que están en juego. Mira, te lo quiero poner con un ejemplo. Una de las enmiendas de los republicanos, que obviamente va en contra de la actual legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, tiene que ver con instalar las objeciones de conciencia institucionales, ¿no? Nosotros vimos ese debate largamente cuando se tramitó la ley de 3 causales. Y la objeción de conciencia institucional no solo no corresponde porque las instituciones pueden tener ideario, pero no conciencia, no son personas, ¿no? Y cuando uno las trata jurídicamente igual, podemos llegar a los absurdos de que alguien lo diga sin ningún problema, como hemos escuchado en algunos otros ámbitos, es que yo soy un objetor de conciencia para que mis impuestos financien la educación pública o financien la salud pública. ¿Qué es lo que queremos entonces con ese tipo de enmiendas? Yo encuentro peligroso, no solo en función de una legislación específica que es la que quieren atacar, sino que el tipo de debate, de construcción, de poca solidaridad de país y de sociedad que estamos construyendo. Entonces, ¿ese es el pacto constitucional que queremos hacer para los próximos años? Bueno, es un tremendo tema, senadora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es que claro, muchos de esos temas están ligados, por ejemplo, a este falso concepto de libertad, que cuando se le dice a la gente, no, es que usted tiene libertad de elección, tiene libertad para objetar de conciencia para lo que quiera. Usted es dueño de lo suyo. Usted es dueño de lo suyo. Entonces, claro, la gente dice, pues sí, yo soy dueño de lo mío, ¿por qué no? Por eso ¿Por digo. qué no? Y más encima entonces, cuando a la gente le ha costado tener lo suyo. Claro, entonces, si a alguien que no está informado de las cosas, porque no tiene por qué estarlo, porque hay 80.000 preocupaciones en el diario Vivir, le ponen una papeleta con mi plata no, o Estado Social y Democrático de Derecho, es muy probable que... Claro, aunque su plata sean 200.000 pesos mensuales para defender los intereses de aquellos que tienen 200 millones de pesos mensuales. Ni siquiera hay consenso que es Estado Social y Democrático de Derecho, claro, entonces es como difícil la competencia. Senadora, lamentablemente tenemos que terminar, pero la dejamos invitada para una próxima oportunidad. Sí. Mire que son hartos los temas que podemos conversar. Era buena la pregunta final, ¿ve? Todo el debate que les armó, chiquillos. Ya. Sí, que esté muy bien, senadora. Muy bien, que estén bien. Chao, chao. Chao. Hacemos una pausa cuando son las 8:06, ya regresamos acá a Radio Análisis. Aguas